Bueno chicos, bienvenidos a la sesión virtual del día de hoy. En la sesión virtual del día de hoy nos dedicaremos a realizar varios ejercicios para practicar el tema de ecuación de energía y ecuación de Bernoulli. Comenzaremos entonces con este primer ejercicio práctico del día de hoy. Este ejercicio no lo encuentran en el taller que les envié la sesión virtual anterior a sus correos electrónicos. Así que se los presento completamente al inicio de este video. ¿Qué tenemos en este ejercicio práctico? Tenemos una tubería de entrada a una turbomáquina, que en este caso es una bomba, esta que les dibujo acá, y tenemos la tubería de salida de la bomba, ambas con diámetros diferentes. El diámetro de la tubería de entrada, que también es conocida como tubería de succión, porque es la que la bomba utiliza para succionar el fluido, es de 200 milímetros, mientras que el diámetro de la tubería de descarga, que es la tubería que la bomba utiliza para descargar el fluido, es de 150 milímetros. En la tubería de succión hay un primer manómetro de Bourdon, que llamé manómetro número 1, y nos están marcando una lectura, aquí se las muestro, lectura 1, de 250 milímetros de mercurio de vacío. Mientras que el manómetro de Bourdon, instalado justo aquí en el punto número 2, está marcando una lectura de 275 kilopascales en la descarga. Por la red está circulando un caudal de 0.15 metros cúbicos por segundo. Ese es el caudal que está siendo bombeado. Y finalmente, sabemos que la diferencia de niveles entre el punto 2 y el punto 1, que coincide con el nivel de referencia o datum, es exactamente igual a 3 metros. El ejercicio le solicita el cálculo de la potencia hidráulica que la bomba le está transfiriendo al fluido. Para comenzar con el ejercicio entonces, es importante que interpretemos bien las medidas que nos están arrojando estos dos manómetros de Bourdon. La lectura 1 nos habla de 250 milímetros de mercurio. Tengan en cuenta que esto no es una presión como tal, sino una cabeza de presión. Recuerden que la presión tiene unidades de fuerza por unidad de área, mientras que estos 250 milímetros de mercurio tienen unidades de milímetros, es decir, unidades de altura. Cuando una unidad de presión es indicada en términos de una altura, recuerden que no estamos hablando de presión como tal, sino de cabeza de presión. Es decir, lo que me están diciendo en este caso es que la presión en el punto 1 dividido el gamma, cabeza de presión, es igual a 250 milímetros de mercurio. Si lo ponemos en metros, serían 0,250 metros de mercurio. Como entre paréntesis yo les estoy diciendo que esta cabeza de presión hace referencia a una presión de vacío, tengan en cuenta que el mero hecho de que en ese paréntesis me aparezca esa palabrita vacío, quiere decir que esa cabeza de presión y su respectiva presión son negativas. Si yo quiero convertir esta cabeza de presión en una presión, simplemente paso el gamma a multiplicar. Tengan en cuenta que como aquí me están dando esta cabeza de presión en altura, pero de mercurio, entonces, ¿qué gamma debo utilizar para multiplicar aquí al otro lado? Como son altura de mercurio, entonces debo utilizar el gamma del mercurio. Tengan mucho cuidado con eso. Por lo tanto, la presión en el punto 1 sería igual a los menos 0,25 metros, que es la altura de la columna de mercurio, por el gamma del mercurio, que es 13,6 veces el gamma del agua. Para este ejercicio les voy a solicitar algo importante. Trabajen con el gamma del agua como si la gravedad fuese 10 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, el gamma del agua, que es la densidad del agua por la gravedad, sería 1000 por 10,
o sea 10.000 newton por metro cúbico o 10 kilonewton sobre metro cúbico. Si reemplazan este 10 kilonewton sobre metro cúbico aquí en la operación, por favor saquen sus calculadoras, realicen los reemplazos y despejen. Se obtiene una presión 1 de menos 34 kilopascales. Continuando con la solución del ejercicio, la lectura del manómetro número 2 sí está siendo descrita por el enunciado directamente en unidades de presión, en kilopascales. La presión en 2 igual a 275 kilopascales. El signo de la presión es muy importante. ¿Por qué la presión aguas arriba de la bomba es negativa? Porque tengan en cuenta que generalmente las bombas toman fluidos de puntos más bajos en cota y por lo tanto se necesita que se genere una presión negativa a la entrada para que se succione el agua desde ese punto más bajo. El valor positivo de la presión aguas abajo de la bomba es debido a que la bomba, para poder impulsar el fluido más arriba, genera una presión positiva. Es muy similar a cuando ustedes cogen una bolsa de agua, por ejemplo, le abren un huequito y la aprietan. Lo que están haciendo al apretarla es generar una presión positiva, lo mismo que hace la bomba, y esa presión positiva, generada por ese apretamiento que ustedes están haciendo, lo que hace es impulsar el fluido hasta una mayor altura. Ya tenemos las presiones en los dos puntos. Para poder aplicar Bernoulli, aparte de las presiones, necesitamos las alturas. El ejercicio me las está dando directamente. Lo único que me falta entonces sería la velocidad 1 y la velocidad 2. Para tal cálculo tenemos el caudal que está fluyendo por la red. Por lo tanto, la velocidad 1 sería igual a el caudal, 0.15 metros cúbicos sobre segundo, dividido el área en el punto 1, que es pi, por el diámetro 1 al cuadrado. El diámetro 1 son 0,2 metros, dividido 4. Al realizar esta operación en sus calculadoras obtienen una velocidad 1 de aproximadamente 4.77 metros sobre segundo. Últimamente en Bernoulli, aquí hago un pequeño paréntesis en la solución del ejercicio, hemos trabajado mucho con la fórmula velocidad por área igual a caudal. Sin embargo, recuerden que esto tiene cierto grado de error, coloquémoslo entre comillas porque no está del todo mal, ahí adentro. Recuerden que la fórmula original es velocidad por área por coseno de teta igual al caudal. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí en la sección 1 de la tubería, el vector velocidad va hacia allá y el vector área perpendicular a la sección también va hacia allá. Independientemente, como no existen caudales negativos, siempre tomen ese coseno de teta positivo. Entonces, como ese vector área es paralelo al vector velocidad, tendríamos un coseno de 0, es decir que el coseno de teta me desaparece y se reemplaza por una multiplicación con el número 1. Por eso yo aquí les escribo que velocidad por área es igual a caudal, sin incluir el coseno de teta. Pero porque ya previamente en el curso estudiamos la ecuación de conservación de masa, ya tenemos cierta práctica respecto al coseno de teta en los diferentes puntos y sabemos que cuando la dirección del flujo respecto a la sección de la tubería o del canal por el cual está fluyendo es perpendicular a esta sección, entonces ese coseno de teta se me convierte en un 1. Retomando ahora sí el ejercicio,
podemos calcular la velocidad en el punto 2 como el caudal. Y aquí es muy importante discutir algo, porque el caudal en el punto 1 y en el punto 2 es el mismo. Miren bien que si por el punto 1 están entrando 0.15 metros cúbicos de agua en un segundo, ¿cuántos tienen que estar saliendo en el punto 2? Por continuidad, tienen que estar saliendo exactamente los mismos 0.15 metros cúbicos en ese segundo. Es decir, la cantidad de agua que entra a la bomba es igual a la cantidad de agua que sale de la bomba. Primera conclusión importante del día de hoy: el caudal que entra y que sale de las bombas es el mismo. Las bombas ni aumentan ni disminuyen el caudal. Divido el área en el punto 2, que es pi, por el diámetro 2, 0,15 metros al cuadrado sobre 4. Al reemplazar todo esto en una calculadora, obtienen una velocidad 2 de aproximadamente 8.49 metros sobre segundo. Respecto a este resultado que obtuvimos de las velocidades, miren bien que la velocidad 2 nos dio mayor a la velocidad 1 en la entrada de la bomba. Les hago una pregunta, chicos. ¿Este aumento de la velocidad es generado por la presencia de la bomba? Detengan el video y piensen en eso un momento. Respondiendo a esa pregunta, miren bien que si los caudales son iguales, el aumento de la velocidad se debe únicamente al denominador de las expresiones. Es decir, la velocidad en el punto 2 es mayor porque el denominador es más pequeño. Y como en el denominador está el área, pues obviamente en el punto 2 el área es más pequeñita. Tenemos un diámetro más pequeño que en la entrada. Conclusión: la velocidad de la salida de la bomba aumentó respecto a la entrada porque el diámetro de la tubería es más pequeño, más no porque la bomba esté aquí impulsando el fluido. Segunda conclusión importante del día de hoy: las bombas ni aumentan ni disminuyen la velocidad del flujo. Las bombas, ¿cómo hacen para impulsar el fluido hasta puntos más altos? Lo que hacen es, evidentemente, como lo discutimos hace poco en el video, generar un aumento de presión, comprimir el fluido como en una bolsa de agua, haciendo que el fluido alcance alturas mayores. Entonces, respecto a eso, hago un recorderis, muchachos. Las bombas no modifican caudales, no modifican velocidades. Las bombas solo modifican la presión, generan un aumento de presión haciendo que el fluido alcance mayores alturas. Para dar respuesta a la pregunta que nos hace el ejercicio, tenemos dos ecuaciones disponibles: la ecuación de Bernoulli y la ecuación de trabajo-energía. Recuerden que las dos ecuaciones son muy similares. La gran diferencia radica en que la ecuación de trabajo-energía sí tiene los términos de las cabezas de la bomba o de turbina, mientras que la ecuación de Bernoulli no. Y la segunda diferencia es que la ecuación de energía-trabajo se aplica en un volumen de control, mientras que la de Bernoulli se aplica en una línea de corriente. Entre los puntos 1 y 2 hay una bomba, por lo tanto necesitamos de la ecuación de trabajo-energía. En los ejercicios, muchachos, tengan cuidado. Cuando haya una bomba o una turbina entre los puntos que ustedes quieren aplicar la ecuación, especifiquen bien cuál de las ecuaciones van a aplicar. Es decir, si ustedes aquí me ponen aplicar ecuación de Bernoulli y me aplican bien la ecuación, obviamente el ejercicio les va a dar numéricamente bien y el procedimiento físico y matemático va a estar bien. Sin embargo, el concepto como tal de cuál es la ecuación que se aplicó no está bien. Voy a evaluarles muy a profundidad, que entiendan la diferencia entre las ecuaciones, por lo tanto me interesa que en los ejercicios digan con claridad y de forma correcta cuál de las dos ecuaciones es la que aplican.
como en este caso es la ecuación de trabajo-energía, y esa ecuación no se aplica sobre una línea de corriente, sino un volumen de control, entonces yo voy a definir mi volumen de control cuya entrada coincide con el punto 1, donde tengo velocidad 1 y presión 1, y cuya salida coincide con el punto 2, donde tengo velocidad 2 y presión 2. Este sería entonces mi volumen de control, en el cual voy a aplicar mi ecuación de trabajo-energía, que quedaría de la siguiente forma: P1 sobre gamma más B1 al cuadrado sobre 2G más Z1, pero como Z1 coincide con el nivel de referencia, entonces Z1 es 0, más, como entre los puntos o secciones 1 y 2 hay una bomba, entonces al lado izquierdo se suma la cabeza de la bomba, igual a presión 2 sobre gamma más velocidad 2 al cuadrado sobre 2G más Z2, y no voy a sumar los términos de las pérdidas por fricción y las pérdidas locales, porque en este ejercicio el libro nos solicita asumir que el fluido o que el flujo es ideal, es decir, no hay pérdidas de energía por fricción ni pérdidas de energía locales. Entonces estos dos términos serían iguales a 0. En caso de que los ejercicios en mecánica de fluidos no les den claridad acerca de que el flujo es ideal, pueden asumir tranquilamente que esas pérdidas son 0. Simplemente considérenlas cuando en el ejercicio textualmente les digan que las pérdidas entre un punto y otro son tantos metros, ¿sí? Tiene que ser que el ejercicio se los diga textualmente. Discutamos algo importante aquí. ¿Qué gamma utilizamos? Anteriormente, al principio del ejercicio, utilizamos el gamma del mercurio porque la lectura 1 nos la daban en milímetros de mercurio. Pero ojo, que en la ecuación de trabajo-energía las presiones se dividen por el gamma del fluido que está fluyendo entre la entrada y la salida del volumen de control. En este caso lo que está fluyendo es agua, por lo tanto aquí debemos trabajar con el gamma del agua. Si reemplazamos, tenemos entonces la presión 1 son menos 34 kilopascales sobre el gamma del agua, que lo estamos trabajando como 10 kilonewton sobre metro cúbico, más la velocidad en el punto 1 al cuadrado sobre 2G sería igual a 4.77 metros sobre segundo al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Recuerden que estamos trabajando la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado, más la cabeza de la bomba, que es nuestra incógnita, igual a P2 sobre gamma. P2 es 275 kilopascales dividido el gamma del agua la velocidad en el punto 2, 8.49 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2G, y más Z2, que respecto al nivel de referencia es 3 metros. Si despejan la cabeza de la bomba de esta expresión, van a obtener un resultado de 36.36 metros. La potencia hidráulica de la bomba, recuerden que se calcula como el triple producto entre el gamma del fluido bombeado, en este caso agua, por el caudal bombeado por la cabeza de la bomba. Es decir, 10 kilonewton sobre metro cúbico es el gamma del fluido bombeado, el caudal son 0.15 metros cúbicos sobre segundo, y la cabeza de la bomba 36.36 metros.
Al realizar el despegue, van a obtener entonces una potencia de 54,54 kilowatts. Las unidades de kilowatts se derivan del siguiente análisis dimensional. Metro cúbico se va con metro cúbico y me quedan kilonewton por metro, que son unidades de trabajo de energía, es decir, kilojoules, y kilojoules dividido segundo es energía por unidad de tiempo, es decir, kilowatts. Si hubiesen trabajado el gamma en newton sobre metro cúbico, es decir, hubiera utilizado aquí 10.000 newton sobre metro cúbico, la potencia serían 54.540 watts. Sean muy cuidadosos con las unidades, por favor. Estos 54,54 kilowatts es entonces la potencia que la bomba le está entregando al fluido. Para finalizar el ejercicio, voy a dibujar la línea de energía y la línea de gradiente hidráulico. Dibujemos entonces la línea de energía con color azul y dibujemos la línea de gradiente hidráulico con color negro. Recuerden que la expresión para calcular la cota de la línea de gradiente hidráulico es la suma de la cabeza potencial con la cabeza de presión. Por lo tanto, la cota de la línea de gradiente hidráulico en el punto 1 sería Z1 más P1 sobre gamma. Esto sería igual a Z1, que es 0 porque está en el nivel de referencia, y si ustedes hacen el cálculo de P1 sobre gamma, obtienen menos 3.4 metros. Por lo tanto, si el nivel de referencia, es decir, mi cota 0 está acá, la cota de la línea de gradiente hidráulico en el punto 1 pasa 3.4 metros por debajo de este 0. Voy a hacer aquí dos líneas que me van a servir como indicativo de la entrada de la bomba y la salida de la bomba. Antes de la entrada de la bomba, la tubería tiene un diámetro constante, y recuerden que cuando el diámetro es constante, la cota de la línea de gradiente hidráulico es constante, es decir, la línea de gradiente hidráulico es horizontal. Eso lo vimos en sesiones virtuales pasadas y se lo repito. Si el diámetro de la tubería es constante, la cota de la línea de gradiente hidráulico también lo es. Por lo tanto, antes de entrar a la bomba, voy a dibujar la línea de gradiente hidráulico, que es de color negro, totalmente horizontal. En las evaluaciones voy a revisar con lupa esto, que donde las líneas tengan que ser horizontales, ustedes las dibujen horizontales. La forma correcta de dibujar estas líneas es dibujar la línea y agregarle un indicativo de cuánto es la cota de la línea en ese punto. Generalmente el indicativo de una cota se utiliza con esta convención, y en este caso la cota es menos 3.4 metros. La cota de la línea de energía en el punto 1 sería igual a Z1 más P1 sobre gamma más B1 al cuadrado sobre 2G. En este caso se suman las tres cabezas. Z1 más P1 sobre gamma ya nos había dado menos 3.4 metros. Nos faltaría sumarle B1 al cuadrado sobre 2G. B1 es 4,77 metros sobre segundo, que al cuadrado y dividido dos veces la gravedad da 1.14 metros. Se obtiene entonces un resultado
de menos 2.26 metros. Esta sería la cota de la línea de energía en el punto 1. La línea de energía la estamos dibujando con azul. La línea de energía antes de entrar a la bomba es horizontal. Recuerde que siempre y cuando no hayan pérdidas o modificaciones en la energía, esa línea de energía siempre va a ser horizontal. Le colocamos el indicativo de la cota y su respectiva cota. Miren bien que, a pesar de que el dibujo no está a escala, sí tuve mucho cuidado con que, si este es el nivel de referencia, es decir, si esta es mi cota 0 y estas dos cotas me dieron negativas, entonces dibujar las líneas por debajo de la cota 0. Por favor, en las evaluaciones no me vayan a dibujar las líneas por encima y ponerme los números con un signo menos, porque eso no tendría ningún sentido lógico. Entonces no tienen que dibujar las líneas a escala o las cotas a escala, pero sí que lo que esté negativo esté por debajo del nivel de referencia, que las cotas que sean menores a la cota de la tubería estén por debajo de la tubería, que las que sean mayores estén por encima, y así sucesivamente, es decir, que el dibujo tenga sentido en función de las cotas que ustedes obtienen. La cota de la línea de gradiente hidráulico en el punto 2 sería igual a Z2 más P2 sobre gamma. Z2 es 3 metros y P2 sobre gamma es 275 kilopascales, dividido 10 kilonewton sobre metro cúbico, da 27,5 metros. Esta cota nos da entonces 30,5 metros. La línea de gradiente hidráulico la estamos dibujando con negro. Después de que el flujo sale de la bomba, es decir, después de esta línea, que es como el indicativo de donde termina la bomba, la línea de gradiente hidráulico es horizontal. ¿Por qué? Porque el diámetro de la tubería es constante. Voy a dibujar entonces mi línea de gradiente hidráulico de forma horizontal, con su respectiva convención de cota, y el valor de la cota, que son 30,5 metros. La cota de la línea de energía en 2 sería Z2 más P2 sobre gamma, que nos dio 30,5 metros, pero sumándole la velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. La velocidad 2 al cuadrado sobre 2G, o sea 8,49 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, da 3,60 metros. Por lo tanto, esta cota de la línea de energía nos da como resultado 34,1 metros. Recuerden, la línea de energía, siempre y cuando el flujo sea ideal, es decir, no hayan pérdidas de energía, es horizontal. Después de la salida de la bomba tenemos entonces nuestra línea de energía horizontal con una cota de 34,1 metros. Ya dibujamos las líneas antes y después de la bomba. Sin embargo, ¿qué pasa con las líneas donde está la bomba? Obviamente la bomba lo que hace es, el flujo entra con una energía y la bomba le está entregando energía al flujo, por lo tanto el flujo sale con más energía. ¿Qué pasa entonces entre estas dos líneas verdes que me indican el espacio que el fluido recorre dentro de la bomba? Obviamente entre esas dos líneas la línea de energía aumenta. Miren bien que esta línea de energía, siguiendo este recorrido, es muy diciente, ya que me está diciendo el flujo viene con poquita energía, inmediatamente entra la bomba, la energía sube, y cuando sale de la bomba la energía sigue constante.
Pilas a lo siguiente, miren bien que la línea de energía solo subió dentro de la bomba. Antes y después de la bomba, la energía es constante, tal cual como nos dicen las ecuaciones de energía y de Bernoulli. Exactamente lo mismo pasa con la línea de gradiente hidráulico. La bomba llega, recuerden que la línea de gradiente hidráulico es un indicativo de los cambios de presión en la red, por lo tanto esta línea de gradiente hidráulico me está diciendo que la bomba llega con una energía de presión negativa, menos 3,4 metros. Recuerden que la presión aguas arriba de la bomba muchas veces es negativa porque la bomba lo que hace es succionar fluido. Llega con una energía de presión negativa, la bomba se la aumenta, que recuerden que la bomba lo que hace es presionar el fluido para impulsarlo, y sale con una energía de presión positiva. Tengan mucho cuidado, yo solo hice que la línea de gradiente hidráulico aumentara en este espacio dentro de la bomba. Antes y después de la bomba, como los diámetros de la tubería son constantes, las líneas de gradiente hidráulico son constantes u horizontales también. Una forma de chequear en sus ejercicios que tengan bombas y turbinas que las líneas de energía y de gradiente estén bien dibujadas es la siguiente. Recuerden que la ecuación de energía nos decía estos tres primeros términos sumados son la cota de la línea de energía en el punto 1, o sea, menos 2,26 metros. Más la cabeza de la bomba, igual a estos tres términos sumados en el punto 2 es la cota de la línea de energía en el punto 2, es decir, 34,1 metros. Verifiquen que la cabeza de la bomba, que nos había dado 36,36 metros, sí sea igual a lo que resultaría de despejarla de esta expresión, o sea, 34,1 más 2,26 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia entre las líneas de energía antes y después de la bomba, esta distancia vertical, debe ser igual a la cabeza de la bomba. Efectivamente, 34,1 más 2,26 sí da 36,36 metros. Entonces el ejercicio está ok. Es una forma de chequearlo y de verificar que las líneas sí tengan unas cotas adecuadas.